Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades. Hoy nos toca literatura y por ende vamos a hablar sobre el romanticismo español. Seguramente al escuchar la palabra romanticismo, pues siempre nos conlleva nuestras ideas al amor, ¿no? Y muchas veces nos equivocamos en pensar solamente en el amor carnal, qué sé yo. No. El amor no solamente es carnal, el amor es, puedes tú tener a la naturaleza, amor al paisaje, amor a tu pueblo, más que nada en este sentido, ¿no? Entonces, los románticos, por ejemplo eran personajes ilustres que tenían una visión a lo nacional, ¿no? A lo nacional, regional, culto a su nación, a su gente, a su paisaje, ¿no? Que antes la literatura estaba internacionalizada, pues ellos tratan de nacionalizar su literatura, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, Bécquer, uno de los íconos del romanticismo español. El romanticismo español, ¿en qué contexto se desarrolla, no? El romanticismo es un complejo movimiento cultural que se desarrolla en Europa en la mitad del siglo XIX y supone una revolución estética e ideológica. Se inicia en Alemania, Inglaterra y Francia como una protesta contra el neoclasicismo por la rigidez de sus normas estáticas y su erudición. ¿Qué significa esto? En contraposición al neoclasicismo. Ustedes saben que el neoclasicismo es una escuela literaria que es fiel, casi fiel copia del clásico, de los clásicos, ¿no? Entonces, ellos todavía tenían pegados a las normas clásicas. Entonces, y el romanticismo ya, pues, por eso va en contraposición al neoclásico, ¿no? Porque el romanticismo, el romántico quiere ser libre, sin ataduras a ninguna reglas, ¿no? Los románticos protestan contra los valores impuestos y los problemas políticos y sociales del momento y hacen de la libertad su bandera, ¿no? Es una nueva forma de vivir y crear que refleja una nueva actitud ante los problemas del hombre. En España, los románticos se levantaron en el tumulto de sus fuertes pasiones y de su ansia de libertad, y que abarcó unos 20 años desde la muerte de Fernando VII, 1833, hasta el mediado del siglo XIX. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esta última parte donde dice levantaron el tumulto de sus fuertes pasiones y de sus ansias de libertad? Ellos buscan la libertad, ¿ya? Los románticos van a buscar la libertad para crear. Ellos no quieren estar atados a ninguna norma. Ellos quieren romper, dejar de lado y empezar con un nuevo estilo literario. Características. España y el romanticismo. Se propone a retomar la literatura nacional, que estaba internacionalizada con la influencia francesa y con los clásicos del siglo XVIII. Ya les dije anteriormente. Ellos más, ¿no? Su visión se dirigen a lo nacional, ¿me entiendes? A lo nacional, con un estilo nuevo. Individualismo. El artista se cree el centro del mundo, el intermediario entre el arte y los demás hombres, ¿ya? Es racional y popular. Buscan el valor nacional y sentir popular. Claro que sí. Sus temas, sus materiales son lo nacional y popular de su país, de su región. Exalta la Edad Media, reacción contra las formas clásicas, es decir, quieren dejar de lado las reglas, normas clásicas, como les dije anteriormente. Representantes. ¿Quiénes son los representantes más sobresalientes? José Zorrilla, ¿ya? Lírica, José de Esprocenda y Gustavo Adolfo Bécquer. Luego tenemos Duque de Rivas, en teatro y periodismo, Mariano José de Lara. Son los máximos exponentes del romanticismo español. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito, vamos a enterarnos de este famoso escritor Gustavo Adolfo Bécquer. Nació en el año 1836 en Sevilla, era hijo de unos nobles holandeses que eran pintores muy conocidos por los
alrededores, aunque no tenían mucho dinero. A los 5 años murió su padre y cuando tenía 11 años murió su madre. Por entonces estaba estudiando para ser marinero, pero luego se interesó por el arte y la literatura. Junto a sus tíos, su hermano empieza a profundizar en el arte, aprende a pintar, siguiendo el oficio familiar y utilizando todo lo que le habían enseñado sobre el arte. Intenta dedicarse a la pintura y fue escribiente en la Dirección de Bienes Nacionales. Allí sus compañeros admiraban sus dibujos, pero cuando el director le vio haciendo dibujos sobre las escenas de Shakespeare, decidió despedirle. Qué mal, ¿no? Qué mal. Abandona la pintura y decide viajar a Madrid para dedicarse a la literatura. Por un lado, fue mejor que despidieran, ¿no? Intentó escribir una obra llamada Historia de los Templos de España, pero fue un fracaso, así que tuvo que dedicarse a ser periodista para poder conseguir algo de dinero. Escribe poemas y textos en periódicos de poca categoría, además de artículos y noticias, ya que no tenía un gran trabajo tampoco, tenía un gran sueldo. Y su hermano, que sí consiguió ser un pintor famoso, le ayudaba mucho en los tiempos donde el dinero no le daba para poder vivir. En el año 1861 se casó con Casta Esteban. Ella era la hija de un médico. Aunque se cree que nunca fueron felices, tuvieron 3 hijos. En el año 1864 consiguió un cargo importante y muy bien pagado, censor oficial de novelas. Ese trabajo le daba tiempo libre para dedicarse a escribir sus rimas y leyendas. Pero con la revolución que hubo en el año 1868, perdió su trabajo y su esposa se divorció de él. Después de eso, se mudó a Toledo para vivir con su hermano Valeriano, donde consiguió ser el director de la revista La Ilustración de Madrid. En septiembre del año 1870, su hermano Valeriano muere. Pocos meses después, en diciembre, Becker también muere a causa de una depresión. Su obra más famosa se llama Rimas, donde se juntaban todos los poemas que Becker había escrito. Con tantas revoluciones y accidentes, la obra original se perdió y tuvo que rehacerla varias veces al cabo de los años. Sus leyendas, en cambio, son un conjunto de textos en prosa que Becker escribió durante su corta vida. Ese es nuestro famoso escritor Gustavo Adolfo Becker. Y ahora vamos a hacer un comentario de uno de sus rimas, ¿no? Quizás más famosos, ¿no? El rima 43, ¿ya? Dice: volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala a sus cristales jugando llamarán. Pero aquellos que el suelo refrenaban tu hermosura y me dicha al contemplar, aquellos que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín, las tapias a escalar, y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto de rodillas, como se adora a Dios ante el altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Es un rima 43, ¿no? En donde pues el autor hace un trabajo no muy perfeccionista, ¿no? Pues este poema está formado por 6 estrofas. Los versos son endecasílabos, es decir, 11 sílabas, ¿no? Por tanto, versos de arte mayor, ¿no?
excepto el último que es septasílabo. Rima en asonancia, los versos pares, ¿no? Estructura interna, en cuanto se refiere a la estructura interna, estaría formada por dos bloques o partes, ¿no? Primer bloque que comprendería acontecimientos que se sucederán porque es ley de la vida. Con la primavera regresarán las golondrinas, las madreselvas florecerán y la amada se enamorará de otro hombre. Entonces aquí nos da a entender cuando dice volverán los oscuras golondrinas a Valga. Entonces, si el amor acaba entre una pareja, tarde o temprano va a regresar otro amor. Claro que ya no las mismas parejas, sino con otras personas. Eso quiere decir eso. Volverán las oscuras golondrinas. El segundo bloque estaría formado por momentos vividos por los enamorados, ¿no? Que no se repetirán. Las golondrinas que jugueteaban entre ellos, ¿no es cierto? Claro. Una persona vive un momento de enamorado, de, ¿no? Qué sé yo, una convivencia. Si ese amor termina, por decir, se separan, ¿no es cierto? Y esas personas, si aún todavía son jóvenes, van a volver a enamorarse, ¿me entiendes? Y nuevamente el amor va a vivir, pero ya no será igual con ese amor que has vivido con otra persona, será diferente, ¿ya? Aparte, en la primera parte del verso 1 al 8, el poeta se dirige a la amada, ¿no? Para recordar el vuelo juguetón de las golondrinas, cuando ellos paseaban, otras volverán, pero no esas, ¿no es cierto? Y en la segunda parte, otro momento que recuerda es la contemplación del rocío en las hojas de las madreselvas. Esas plantas florecerán, otras primaveras, pero el placer de contemplarlas juntos ya no, ¿no es cierto? Y la tercera, ya su amada quizá vuelva a enamorarse de nuevo, sin embargo, el poeta le recuerda que como él la ha amado será difícil. Ya le dije al principio, ¿no es cierto? Las personas pueden enamorarse varias veces, pero no del mismo, sino del hombre o de la mujer, sino diferente, de otro. Pero el amor ya no será igual. Eso es lo que quiere decir Gustavo Adolfo Bécquer con estos versos, ¿no? La idea principal de este poema sería, pues, ¿no?, la evocación de momentos vividos por el poeta y su amada, para recordarle que nadie la querrá como él, ¿no es cierto? Como él. De repente pueden quererme más, de repente querer menos, qué sé yo, pero no, ya no será igual. ¿Ya? Entonces, podemos terminar llegando a la siguiente conclusión. El poeta recuerda a la amada distintos momentos de ¿no? De cuando estaban enamorados y eran felices, como el vuelo de las golondrinas jugueteando entre ellos, o la contemplación en su jardín de las gotas de rocío en las flores de las madreselvas, ¿no? Las golondrinas volverán otra vez, las madreselvas florecerán otra primavera y tal vez ella se vuelva a enamorar. Pero de la manera incondicionada como el poeta la ha amado, será muy difícil, ¿no?, que eso, ¿no?, que vuelva a suceder, ¿no es cierto? ¿No? Entonces aquí está bien claro lo que quiere decir el poeta, ¿no? Entonces él habla de su amada, que me dice que ya no volverá, el amor volverá, pero ninguno te amará como yo te he amado. Eso es verdad. Muy bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan entendido. Y si hubiese alguna duda, más tarde vamos a clarificar. Por favor, les recomiendo leer esos textos, o sea, tema de hoy. Así terminaremos con todas las actividades. Muchas gracias.